ahora presentamos Alerta Vecinal con Vicente Aponte, el espacio radial más esperado de la semana. Alerta Vecinal, un bloque de actualidad sin pelos en la lengua. Alerta Vecinal con Vicente Aponte. Buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Inti Raymi. Amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. Esto es Alerta Vecinal, este espacio de debate, de análisis de la noticia y particularmente de lo que significa para nosotros el quehacer noticioso basado fundamentalmente en la verdad de los hechos, en la verdad de lo que viene aconteciendo en nuestro país y en nuestras comunidades urbanas. Es por eso que empezamos este encuentro con la noticia, señalando sobre todo lo que para nosotros es la noticia permanente en lo que va del año que ya cesó a lo que significa ahora el año nuevo. El gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski ha quedado seriamente debilitado debido al indulto concedido a Alberto Fujimori. La magnitud de esta debilidad es el pedido de renuncia que se le viene haciendo de diferentes sectores al señor PPK. Asimismo, la renuncia de varios partidarios a la bancada parlamentaria oficialista, así como el abandono de varios de sus ministros y colaboradores más cercanos, y por supuesto, el reclamo airado de una parte importante de la sociedad por la decisión tomada de liberar o de indultar a Alberto Fujimori y que se sintetiza claramente en el llamado a la renuncia de PPK. La preocupación para nosotros es obvia, estamos viviendo una semana ya de turbulencia política. El país se encuentra seriamente polarizado precisamente por los cuestionamientos que se hacen frente al indulto otorgado al expresidente PPK y por consiguiente este es un gobierno que está pasando por serios y difíciles momentos que necesariamente tienen que buscarle una salida. Para nosotros es un deber desde esta tribuna no solo alentar el diálogo social, no solo buscar que la ciudadanía entienda la necesidad de puentes de consenso político, sino también de manera particular exigirle al propio gobierno la necesidad de que tenga nuevos y mejores operadores y gestores para que en la esfera tanto pública como en la esfera social y política pueda tener resultados que busquen precisamente hacer que esta turbulencia se termine. Sin embargo, ya las centrales sindicales han conformado un Consejo Nacional Unitario de Lucha y están convocando a un paro nacional, del mismo modo que llaman a organizar al pueblo en sus diferentes zonas y jurisdicciones a fin de que participen activamente en esa jornada de protesta. Del mismo modo se anuncia una nueva movilización para el día 6 de enero y todo esto pues grafica seriamente la situación que estamos viviendo en el país. A las 11:43 ocurrió un accidente muy grave en la Panamericana Norte, concretamente en la vertiente del Pasamayo. Un ómnibus de la empresa San Martín que venía de Huacho hacia Lima se ha volcado y ha dejado como resultado de esta tragedia cerca de 30 fallecidos, heridos y mucha gente, digamos, está viviendo momentos muy difíciles, no solo por sus familiares que han perdido la vida, sino también por aquellos que se encuentran en estos momentos en los diferentes hospitales, tanto del norte como de la capital, recibiendo tratamiento médico urgente. Este es un drama que vive parte de nuestra comunidad y por lo tanto lamentamos lo sucedido y pedimos sí a las autoridades que tomen cartas en el asunto a fin de que se investigue lo que motivó este accidente, porque se habla de que un tráiler embistió por la parte trasera al ómnibus y esto originó la caída
hacia el abismo de Pasamayo. Lamentable este accidente que va a enlutar a cerca de 30 familias, y lamentable también es el hecho de que en esa parte precisamente de la vertiente de Pasamayo no hubieran pues ningún tipo de barrera, protección, de protección, ¿no? Ningún tipo de protección que aminore el riesgo de este tipo de accidentes que desgraciadamente ocurren de manera frecuente. Ya estábamos prácticamente olvidándonos de la secuela de accidentes que hubieron en otros años, pero ahora, iniciando el año, se repite esta desgracia. Las autoridades de transporte y comunicaciones tienen que también poner, como se dice, las barbas en remojo y actuar, porque se sabe de que hay una serie de normas que las empresas de transporte deben de cumplir. No solo está el tema del GPS, no solo está el tema de la cantidad de kilómetros que deben de recorrer o que deben de marcar sus velocímetros con la finalidad de proteger la vida de los pasajeros, sino también otras medidas de seguridad que tienen que ver precisamente con las exigencias que se le tiene que hacer a las empresas de transportes. También el tema inclusive del patrullaje en las carreteras, que de alguna manera sirve también para darle protección a quienes vienen utilizando precisamente el servicio interprovincial. Lamentable para nosotros lo ocurrido el día de hoy, que enluta a más de 30 familias, como también pone un drama en casi todas las personas que se ven afectadas por este accidente. Rentabilidad de fondos de afiliados de AFP es la mayor de últimos 7 años. Para esto vamos a hacer un comentario, porque se trata de un tema muy importante. Resulta que en nuestro país hay más de 6 millones de afiliados en las AFP, más de 6.600.000 afiliados. Estamos hablando de cerca del 40% de la población económicamente activa. O sea, no es poca cosa. Y de estos 6.600.000, 86.430 son actualmente pensionistas de los fondos privados de pensiones. La otra parte está en el Sistema Nacional de Pensiones. ONP. Pero es bueno también analizar a cuánto equivale el monto del fondo que administran las AFP, para saber también qué papel juegan los trabajadores en lo que significa la inversión tanto pública como privada, sobre todo en lo que a materia de infraestructura se refiere. Y es bueno que sepan los que me acompañan aquí en el panel que el aporte de los trabajadores cuantificado al año 2017 es de 154.122 millones de soles. 154.122 millones de soles es el fondo que administran las AFP, que es dinero que aportamos los trabajadores precisamente para que las administradoras de fondo le puedan generar rentabilidad. Y esa inversión tan cuantiosa, según se dice aquí, en su mayor parte está en el extranjero, y solamente un 43% se invierte en el país. Pero lo que se invierte en el país incide fundamentalmente en el sector inmobiliario. Entonces son temas fundamentales que vamos a compartir, sobre todo en esta mesa de diálogo, a efectos de poder intercambiar algunas ideas. Y otras noticias tienen que ver también con el cisma, podríamos decir, o con la división que existe al interior de la bancada fujimorista, y que ponen en evidencia no solo una abierta contradicción de las posiciones que representan los hermanos Fujimori, sino también de lo que va a significar a la postre la participación del propio patriarca, a fin de buscar o bien afianzar la unidad de los hijos y del partido político que lidera la señora Keiko Fujimori, o en contrario definir quién va a ser el que herede en todo caso la conducción del partido, o del nuevo partido que se tenga que definir en los próximos días, porque ya se habla incluso de dos bancadas fujimoristas.
Bien, amigos, estos son los temas. Vamos a hacer una pausa y retornamos con Alerta Vecinal. Latinoamérica, Uyarico Sánchez. Bien, amigos, para continuar con este su programa Alerta Vecinal y para que sea motivo en todo caso de comentario de nuestros amigos Beto Vega y José Luis Hurtado, voy a leer un fragmento de un artículo escrito por el doctor Luis Luján Cárdenas. Él es un sociólogo que escribe de manera frecuente en el diario La República y que es necesario comentar, sobre todo porque se trata de una visión que él tiene de la democracia en nuestro país y frente a la cual obviamente nosotros podemos dar opinión. Él dice: vivimos una democracia vacía, un viejo cascarón lleno de corrupción, crisis de valores y del gobierno que ha inundado todo el tejido social nacional, presionado e inducido por una sociedad consumista, individualista y egoísta, aquejado por la desigualdad e injusticia social. La inoperancia y compromiso público del Estado ha provocado serios problemas sociales. ¿Reforma o cambio? He ahí el dilema. Si queremos un cambio, deberemos elaborar una nueva constitución y apostar por un modelo de desarrollo social, humano y amigable al ecosistema que encaje en el entorno global del siglo XXI y gire a una sociedad del bienestar como los países nórdicos o los tigres del Asia. Si optamos por la reforma, debemos sanear los poderes del Estado, con activa participación del sector privado responsable, la comunidad científica nacional y la ciudadanía organizada, derrumbando viejos paradigmas que subsisten desde hace casi 200 años. Esto en el tercer bloque también de su espacio Alerta Vecinal vamos a comentar con respecto a este aporte de una visión que tiene el sociólogo Luis Luján Cárdenas de lo que es nuestra sociedad y de lo que significa nuestra democracia. Empezamos por el tema de la crisis política que aún subsiste y que estamos viviendo y que va a tener como constante todo este año 2018 si es que no se logra resolver. Para tu punto de vista, Beto, ¿cómo ves el panorama político y social de nuestro país después del indulto o del posindulto? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo evalúas? Sí, Vicente, muy buenas tardes a todos nuestros amigos oyentes en Alerta Vecinal, aquí en Radio Moderna, en los 9:30 de la amplitud modulada. Bueno, ya lo decía un poco en la línea de su argumentación, el artículo que has leído de este amigo Cárdenas, ¿no? O sea, si vamos a un debate, si vamos realmente hacia una reforma constitucional o si vamos a un cambio de constitución. La semana pasada en este mismo programa tenemos a un comentarista, al doctor Aguilar, que él iba por la visión de la reforma, ¿no? Él nos planteaba de que existe pues un nuevo país, ya el país se ha modernizado. Aunque en la práctica el doctor Aguilar lo que nos plantea es maquillar la realidad. ¿No? Entonces él su línea de argumentación central era de que el país ha cambiado, la modernidad ha llegado y la primavera democrática se ha extendido y en ese momento debería darse pues un proceso de reforma, ¿no? Pero en las cifras reales, ¿no? Si nos atendemos a las cifras reales que ha publicado el INEI, que seguro muy próximo nos van a dar del nuevo censo, los niveles de pobreza, de desnutrición se han mantenido y han aumentado, ¿no? Entonces esta modernidad que ha llegado, este nuevo proceso que ha llegado a la sociedad de democratización no ha sido para las mayorías nacionales, ¿no? Hemos visto que más bien ahí ha habido un retroceso. Hemos leído hace poco, tú mismo lo has leído, los índices de rentabilidad de las AFPs, ¿no? Que de manera draconiana y dictatorial se impusieron en la década del 90, ¿no? Había unas campañas millonarias. Aunque ese tema lo vamos a abordar después, en un solo bloque, pero estamos hablando concretamente de la crisis política que se vive en nuestro país a partir primero de lo que era la vacancia al señor PPK, que se negoció
por el tema del indulto, y ahora hablamos del post-indulto, ya de la etapa que, vimos un escenario se distinto, configura, ¿no?, en este nuevo escenario. Entonces, dentro de lo que yo argumentaba, yo creo que proceso de reforma o cambio constitucional, creo que debería darse un proceso de cambio constitucional. No podemos hacer una reforma con los mismos actores políticos que nos han llevado a este escenario tan difícil y tan complejo. La salida a la crisis política y a lo que puede significar una verdadera reconciliación y, sobre todo, podemos decir inclusive fortalecimiento de la institucionalidad democrática, pasa por una reforma constitucional. Claro, debería pasar por una reforma. Un cambio constitucional. Debería pasar por un cambio constitucional que esté a la vez dirigida por una nueva clase política, ¿no? Hemos visto que esta clase política que ha desarrollado estos últimos eventos... Pero es precisamente esta vieja clase política la que ha puesto en evidencia la crisis, no solo de valores, sino la crisis inclusive de gobernabilidad en la que nos encontramos. Claro, ha sido muy al margen de ellos, ha sido por un caso específico de corrupción, el tema de Odebrecht y Lavajato, ¿no? Entonces, tenemos claro de que hay una clase política que ya ha fenecido su accionar y su aporte a la vida nacional, ¿no? Una clase política que desgraciadamente ya defraudó y que tanto de izquierda como de derecha, ¿no? O sea, a ambas categorías políticas. En ambas esferas del espectro político. ¿Y cuál es tu parecer, José Luis? Vicente, muy buenas tardes, amigos de Radio Moderna. Muy buenas tardes. Yo estoy de acuerdo con lo que posiblemente se esté comentando mucho próximamente, que el presidente Pedro Pablo Kuczynski esté llamando a ministros, nombre, o sea, un nuevo gabinete ministerial. Bueno, eso es lo inmediato, sí, pero la simple nómina de un nuevo gabinete ministerial ¿podrá resolver el tema de la crisis política? Yo creo que no, sinceramente, en el fondo, pero sí es muy posible de que llegue a terminar su trabajo de estos años que le falta al presidente PPK con gente del fujimorismo. O sea, eso con gente, estaríamos hablando de un gabinete que en términos concretos signifique un gabinete de cogobierno. Algo por el estilo. Algo por el estilo. ¿Eso se está rumoreando? Se comenta muchísimo que iría un cantante de fujimorismo en este momento, Francesco Petrosi, exactamente, a la cartera de Cultura. Y eso prácticamente dentro de los medios que, bueno, estamos constantemente en los círculos, se acerca, en los círculos de información de la prensa, se comenta muchísimo que iría este señor a esa cartera, ¿no? A tu parecer, ¿le haría bien al gobierno de PPK en estas circunstancias un cogobierno con el fujimorismo? ¿Crees tú que esa va a ser su tabla de salvación? Sinceramente, para mí sería negativo, pero vamos a ver cómo se va a desempeñar el señor Petrosi frente a una cartera bastante con muchas expectativas como tuvo el pueblo peruano anteriormente con el ministro del Solar, y solamente se dedicó a pelear, a discutir con la paisana Jacinta. Fue algo muy ridículo, muy decepcionante para los periodistas y para el país. Lo que se necesitaba era trabajo de cultura, trabajo de educación principalmente. Políticas públicas orientadas a consolidar sobre todo lo que es la cultura en el país, la defensa de nuestro patrimonio y la promoción sobre todo de nuevos valores en el ambiente artístico y cultural de nuestro país, que es lo que no hizo realmente el ministro del Solar. Realmente Vicente decepcionó a todo el pueblo peruano y bueno, ahí están los resultados. Esperemos que el señor Petrosi pueda tomar de otra manera este ministerio y los ministerios que posiblemente serían 2 o 3 más que estarían ocupando líneas, miembros del fujimorismo. Esto a través de Kenji, ¿no? Kenji Fujimori ha trabajado muchísimo todo esto y creo que le está dando una pauta al doctor Pedro Pablo Kuczynski. O sea, tú coincides también con lo que se dice en la prensa de que Kenji Fujimori no solo le ha quitado protagonismo a su hermana, sino que también le ha quitado protagonismo a otros sectores políticos, porque en el tema, sobre todo de lo que a gobernabilidad se refiere,
no solo le ha salvado el cuello al señor PPK, sino que ha abierto la posibilidad para que este gobierno busque, en todo caso, cogobernar con otros sectores políticos. ¿Tú qué piensas al respecto? Sí, yo creo que coincidimos con muchos analistas y con varias personas que han tratado de entender este proceso post-indulto que se ha dado, ¿no? Yo creo que ya el gobierno de PPK a estas alturas ya es fujidependiente, ¿no? Moralmente, institucionalmente, y bastante débil, ¿no? Yo creo que lo mejor hubiese sido la vacancia presidencial en las nuevas elecciones y el proceso constituyente. Vemos un gobierno totalmente desprovisto de iniciativas de carácter político, ¿no? Tú has acuñado un término bastante interesante. O sea, el gobierno de PPK se ha convertido en un gobierno fujidependiente. Claro, fujidependiente. Yo creo que cuando hablamos de fujidependiente hablamos de la figura del paterna, ¿no? Del señor Alberto Fujimori. Creo que es el que ha definido a grandes rasgos estas movidas de carácter institucional y política que se han generado este último mes, ¿no? Y creo que es el garante de alguna manera del proceso que se está iniciando a partir de ahora de este escenario post vacancia, ¿no? Lamentablemente pues vemos que en el partido del señor PPK ha comenzado pues un fratricidio entre hermanos, ¿no? Y ha salido el señor Eres y el señor Violeto y quiere asumir también cierto protagonismo cuando ellos no han podido ni siquiera, Vicente, José Luis, amigos oyentes de Moderna, reconstruir su organización partidaria, ¿no? Es prácticamente una malagua, un club de amigos sazonado con algunos intereses comerciales y personales que están dando la vuelta por ahí, ¿no? Beto, no te olvides, Vicente, que hace algunos días en conferencia de prensa el oficialista congresista de la República, Juan Cheput, el doctor Juan Cheput, es ministro de Trabajo, ha manifestado su discrepancia que si nombra a un integrante, como ministro, a un integrante del Partido de Fuerza Popular, pero sin embargo lo va a respetar, pero no va a estar de acuerdo y no sería bueno. Eso ya lo dijo hace algunos días, poquísimos días. Chepú fue defensor de Toledo hasta los últimos minutos. El problema del señor Chepú es que él busca su propio espacio político también, porque yo estoy seguro de que si PPK le dice vas a ser ministro de Trabajo o ministro de cualquier otra cartera, yo estoy seguro que el señor se muerde la lengua, se tapa la boca y gustoso va a aceptar una cartera ministerial, porque eso es lo que está buscando desde hace tiempo, y eso es lo que está buscando ese entorno que PPK tiene dentro del Congreso, porque ellos son los que están buscando espacios de poder, claro, espacios de poder supuestamente que respondan a los intereses del Partido Peruanos por el Cambio. Ahora, ¿sería también una buena opción, Vicente, la participación de Juan Cheput en el gobierno? Me parece que es un cuadro técnico y un cuadro político, ¿no? Claro. O sea, de los únicos pocos que les queda también. De los pocos cuadros o de los pocos operadores políticos que tiene PPK, Juan Cheput es uno de los que mayor prestigio tiene, sobre todo por su capacidad dialogante y porque además es una persona que tiene muy buena visión política, eso no lo negamos, pero sí es cierto que el señor Juan Chepú hace rato que está buscando ser ministro. En este sentido, Vicente, un poco que discrepo contigo, yo lo vengo siguiendo muchísimo tiempo, claro, de repente es muchas las expectativas, ambiciones personales que de repente quiera tomar una cartera, pero es el que en estos momentos tiene muy buena imagen, un vocero de... Por eso sería ideal que él participe como ministro, ¿no? O puede también participar desde otro punto de vista, como lo está haciendo desde abajo, desde el llano de su base como congresista. Encabezando la bancada de los posiblemente. También se comenta en los pasos perdidos, los colegas del Congreso de la República, los congresistas parlamentarios. Pero es una bancada muy disminuida, ya perdieron 3 integrantes y muy probable que sigan perdiendo más. Muchísima razón, ¿no? Y por ahí se habla también en los pasos perdidos de que del Congreso de la República. Es que José Luis pasa mucho tiempo por los pasos perdidos. Se escuchan, se comentan tantas cosas, situaciones de que los 10 congresistas que estarían enfrente con Fujimori o con Kenji Fujimori estarían coordinando también con la bancada oficialista. Ya no van a ser... Ojo que 10, se está hablando de 13 más que pasarían a engrosar una bancada prácticamente de 23 si es que no se resuelve la crisis que hay interna al interior, en todo caso de la familia
Fujimori, porque aquí no estamos hablando de una crisis interna de un partido. Orgánico, así, político, claro, de oposición. Porque así ¿no? fuera, la lideresa debiera de imponerse. Aquí estamos hablando del problema de dos hermanos que obviamente van a tener que recibir la bendición, uno de ellos, del patriarca para resolver esta crisis. Claro, y la posición y dirimente la va a tener el señor Alberto Keynes La Fujimori. posición dirimente la va a tener, sí, ¿no? digamos... Lo demás yo creo que son Fujimori. reacciones cosméticas o tal vez sentimentales de ambos, ¿no? Maquilladas, ¿no? Bueno, amigos, vamos a hacer una pausa nuevamente y retornamos con Alerta Vecinal para Radio Moderna en los 9:30 AM y para todo el Perú. Latinoamérica. Bien, amigos, continuamos con Alerta Vecinal y para pasar a este ya tercer bloque, vamos a hablar de los 10 desafíos que esperan al gobierno de Kuczynski, que no las tiene bastante fáciles, que digamos, muy por el contrario, la tiene muy complicada, digamos, el camino y todo lo que va a acontecer a partir de este mes del 2018. El primer desafío es el tema de la reconciliación, que ha sido planteado como una salida precisamente a la crisis política y que se va a evidenciar incluso a partir de lo que va a ser el nombramiento del nuevo gabinete. Dice, luego del fallido intento de vacancia, el indulto a Fujimori y la protesta que esto ha desencadenado, el Ejecutivo invoca a la reconciliación y apunta al neo-fujimorismo. Esperamos al respecto el comentario aquí de nuestros amigos que nos acompañan en este panel en el programa Alerta Vecinal. El segundo desafío es el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la instancia supranacional que podría demandar la anulación del indulto a Fujimori. Frente a eso también, obviamente, no solo el gobierno, sino la parte jurídica que representa los intereses del Estado va a tener que afrontar. El tercer desafío es la nueva moción de vacancia que está en ciernes, que supuestamente nuevamente el Frente Amplio va a plantear o impulsar otra segunda moción de censura o de vacancia al señor PPK, precisamente por haberle otorgado el indulto a Fujimori, pero pues, también por los hechos de corrupción que ahora se están develando con mayor claridad a raíz de las declaraciones del señor Odebrecht. El cuarto desafío es el caso Chinchero, es decir, ese caso que graficó de manera alarmante un hecho de corrupción que se ha dado durante este gobierno de PPK y que se encuentra en la Fiscalía investigando a la ministra Fiorella Molinelli del MIDIS, claro, y al funcionario de Proinversión por el suspendido proyecto que ya todos conocemos, que era precisamente el de aeropuerto de Chincheros. El quinto desafío es el tema de la Comisión Lavajato, ¿no? En esta comisión, como todos sabemos, el grupo parlamentario insiste en citar al presidente Kuczynski para que aclare sus relaciones con Odebrecht. Este es el otro desafío. El sexto desafío son las facultades legislativas, facultades que desde el año pasado, antes de la crisis, venía exigiendo el gabinete Araoz y que ya presentó incluso un proyecto pidiendo se amplíen las facultades legislativas al Congreso y que aún no ha sido programado su debate. El séptimo desafío es el tema de la reconstrucción, que como todos sabemos, hasta ahora no logra sortearle ningún tipo de beneficio en réditos políticos al señor Kuczynski. El octavo desafío es el debilitamiento de la bancada de PPK, porque ha perdido a 3 de sus integrantes y que no se sabe cómo los va a poder de alguna manera suplir o recuperar. El noveno desafío es el caso de la Interoceánica, porque la Fiscalía está abriendo una pesquisa judicial por los pagos de Odebrecht a la empresa precisamente del señor PPK, la famosa Westfield Capital, empresa unipersonal del señor Kuczynski. Y el décimo desafío es el tema de las elecciones del 2018. El partido oficialista todavía no define, ¿no?, si postulará a las elecciones municipales y regionales. Y lo veo yo muy difícil toda vez de que lo que más puede hacer
el neotoledismo encarnado en el partido Peruanos por el Cambio, es esperar las elecciones generales si es que quiere seguir existiendo políticamente hablando. No creo que se le ocurra al señor BPK o al partido de PPK participar en las elecciones municipales cuando tiene todas las de perder, ¿no? Sobre todo porque está fresca esta crisis. ¿Cuál es su comentario con respecto a estos desafíos? Empezamos contigo, Beto. Bueno, estos 10 retos que has nombrado, Vicente, de cara a la gestión del gobierno del señor PPK, yo creo que comencemos por el primero, ¿no? Cuando se maneja el tema de la llamada reconciliación nacional. Yo creo que la reconciliación nacional puede significar muchísimas cosas, ¿no? Pero tal vez en la cabeza tanto del presidente de la República como de sus principales asesores, ¿qué significará para ellos la reconciliación nacional, ¿no? Ya que este gobierno se inició con una consigna, ¿no? Con una entelequia también, ¿no? La famosa llamada revolución social. ¿Qué significó para el señor PPK, para sus principales asesores, el término revolución social, ¿no? Fue un piloto automático, destrabar ciertas cosas y prácticamente mandar al olvido la proyección que había en programas sociales del Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social. Cambio de ministro después, llegó la señora Molinelli ahí, y eso ha sido en grandes rasgos, ¿no? Las vigas maestras de lo que él denominó revolución social, ¿no? Entonces, ¿qué significará para el señor PPK y sus principales asesores reconciliación nacional? Poner, como ya lo dijo nuestro querido amigo José Luis, 1 o 2 ministros de otros partidos en un gabinete nacional. O eso será un gabinete multipartidario. Pero claro, pero eso significará reconciliación nacional. Podremos abrir una etapa de reencuentro entre todos los peruanos sobre la base de un gabinete compartido. O sea, el término reconciliación nacional históricamente, sociológicamente, por una agenda. Definitivamente, ¿no? Una agenda y también por la apertura y el llamado a esa agenda de entes y espacios totalmente alejadas de la vida política nacional y de la clase política que actualmente está dirigiendo el país, ¿no? Inclusive sobre la base de un acuerdo político en la que participen las diversas fuerzas políticas y de la que nazca necesariamente una agenda o un plan de acción que de manera conjunta se pueda encarar en los próximos años hasta que termine el mandato del señor PPK. Esa podría ser en realidad la verdadera tabla de salvación, ¿no? Claro, ¿lo crees eso tú? Yo creo que aperturar un diálogo nacional, ¿no? Donde sinceramente los sectores políticos busquen una salida a la gran problemática que nuestro país está ingresando, no solamente por el tema de la vacancia o el escenario post-vacancia, sino pues por los índices que tenemos desfavorables a la calidad de vida de los peruanos, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí pasaría definitivamente un espacio de mayor reencuentro político entre el gobierno y la base social, ¿no? La base social y los actores de la clase, los actores políticos, ¿no? Los demás temas que has nombrado, que son parte de los retos del gobierno, pasarían por ahí, ¿no? Yo creo en qué medida va a poder él reconstruir una alianza política, por ejemplo, que está sobre el tapete. ¿Cómo reconstruye este gobierno una alianza política para poder gobernar los próximos años que le están quedando, ¿no? Los próximos 3 años y medio. Claro. Entonces, ¿sobre qué va a pasar? ¿Sobre un gabinete o sobre abrir las puertas para un debate de diálogo y de unidad nacional, ¿no? A tu parecer, ¿cuál sería la Vicente, tabla de salvación? Concuerdo con ustedes, ahora sí, estoy plenamente de acuerdo. La voz discrepante. De que en este sentido, Vicente, tiene que llegarse a un acuerdo con los partidos. Es la única Con manera, todas las fuerzas políticas. Con todas las fuerzas y principalmente la de Fujimorista, más que todo Fujimorista, y también con el apoyo del Frente Amplio y los otros ¿Crees tú que el partidos? Frente Amplio y Nuevo Perú se sumarían a la posibilidad de un diálogo nacional para salvar lo que queda de este gobierno? Porque, ahí el trabajo que tienen que hacer. Todas las fuerzas políticas están condenadas sí o sí a darle una tabla de salvación a este gobierno. Están condenadas. ¿Y sabes por qué? Porque el fracaso de este gobierno va a ser al mismo tiempo el fracaso de la izquierda que lo apoyó precisamente para que llegara al poder. Y va a ser el fracaso también de los apristas, que obviamente hasta ahora siguen siendo también parte de un bloque opositor
que de alguna manera también juega a buscar ciertos acuerdos con el régimen de turno, y por los cuales inclusive congresistas como Jorge del Castillo aspiran a tener también el fajín ministerial, y otros más posiblemente. Y de igual manera está el Partido Popular Cristiano, que aún así, no teniendo representación en el Congreso Nacional, ve con buenos ojos la posibilidad de un gabinete multipartidario. Pero también tienes ahí a Alianza para el Progreso, cuyos congresistas y cuyos operadores políticos también sueñan con tener puesto el fajín presidencial. Entonces, ¿tú sí crees en la posibilidad de un gabinete multipartidario? Sería lo más ideal para el gobierno de PPK, porque otra situación va a ser muy difícil. Pero ¿tú crees que la izquierda se puede sumar a la necesidad de un bloque, de un gabinete multipartidario? Ahí mucho tienen que trabajar los dirigentes del partido PPK y también el mismo presidente, ¿no? Tiene que haber un diálogo, un acuerdo, para que todo se consolidarice en este sentido y se pueda dar el objetivo, Vicente. No hay otra cosa. Nuestro amigo José Luis es una persona muy optimista. Yo aprecio mucho su optimismo. Y de talante democrático, porque claro, puede ser optimista no democrático. Por supuesto, es un optimista democrático. Nosotros sí creemos también en la necesidad de un gabinete multipartidario que le permita a este gobierno terminar su mandato, pero también sobre la base de una agenda política que plantee incluso la necesidad no solo de plantear acciones concretas de reformas estructurales, sino soluciones viables e inmediatas a los problemas nacionales, porque hay temas de fondo. Por ejemplo, el día de hoy vi con bastante indignación un video de cómo aquí nomás en Barranca los productores de papa se ven obligados a prácticamente desechar la cosecha que con mucho esfuerzo han obtenido, porque el precio de la papa está digamos, a un costo pero miserable, a centavos de sol. Y a ellos les sale mucho más barato no venderla, que mejor dicho, no venderla que venderla, porque lo que le van a pagar ni siquiera va a cubrir el flete que les van a cobrar para poder colocar en el mercado su producto. Y señalan los productores agrarios, sobre todo de papa, de que este gobierno inicialmente les prometió que solamente iba a haber importación sobre la base de un 15%, pero que sin embargo que esa importación que se está haciendo de la papa canadiense y de otros lugares está llegando al 42%. Y la papa que todos nosotros consumimos en las pollerías, en los supermercados, sobre todo en los supermercados del que muchos se hablan, que son el boom económico en estos momentos, es papa importada. Es decir, papa importada que no permite que nuestros productores agrarios prácticamente puedan rentabilizar su producción y por consiguiente obtener por lo menos un mínimo de margen de ganancia. Este es el gobierno de reconstrucción o de revolución social que queremos, tanto pregona, ¿no? Que tanto pregona. Dime tú, Beto, ¿a esto le podemos llamar revolución social el hecho de que nuestros productores agrarios estén desprotegidos? O el tema de nuestras conservas, ¿no? Toda nuestra anchoveta es dirigida para hacer comida de chancho en Europa. Para fabricar harina de pescado. Que va a ser comida de chancho. Y estamos importando conserva incluso de anchoveta, de China, de caballa, y que está en mal estado. Entonces, en este sentido, Vicente, realmente hay muchísima preocupación. Esperemos que el ministro, se comenta también que estarían cambiándolo al actual ministro de Agricultura, porque no ha tenido las pautas necesarias de desarrollo para resolver estos problemas. Exacto. Bueno, amigos, vamos a ir nuevamente a una pausa y retornamos en Alerta Vecinal. Bien, amigos, continuamos con Alerta Vecinal y vamos a pasar a nuestro último bloque a comentar el tema de la rentabilidad de fondos de afiliados de AFP, que en estos momentos es mayor en los últimos 7 años. Fondo 3 reportó el mayor rendimiento en el 2017, 13,42% de rentabilidad,
seguido del Fondo 2, donde está el mayor número de afiliados, que ganó 13% de rentabilidad. Fondo de pensiones creció en 18.963 millones, el mayor monto anual desde el año 2009. Mira, solamente en el último periodo el crecimiento del fondo de pensiones ha sido de 18.963 millones. Eso puede ser una noticia muy grata para los aportantes a las administradoras de fondos de pensiones, a lo que se llama el sistema previsional privado. Sin embargo, hay que evaluar algunas otras cosas que son necesarias para entender sobre todo la importancia de lo que significa el aporte de los trabajadores. Actualmente, la evolución del tamaño del fondo de pensiones ha pasado de ser en el 2007 60.406 millones de soles, que era en el 2007, a ser actualmente 154.122 millones de soles. Es decir, el tamaño del fondo ha llegado a esa cantidad. Y eso tiene una gran significación, sobre todo porque en estos momentos, cuando se habla de inversión, quienes realmente le están, como se dice, dándole a la economía nacional sostenibilidad en materia de inversiones, somos los trabajadores. Es decir, los trabajadores que aportamos a las AFP, le estamos dando a este gobierno y al sector privado los instrumentos precisamente para que el crecimiento económico no se detenga. Pero sin embargo, los trabajadores somos, como se dice, los olvidados de siempre, porque gracias al aporte de los trabajadores, el sector inmobiliario sigue precisamente permitiendo que la economía no se estanque, porque es el sector construcción, el sector no solo de mayor generación de empleo, sino es el sector que precisamente mueve a otros sectores productivos, como es incluso el sector manufactura y otros que se complementan, porque quienes fabrican ladrillo, quienes fabrican cemento, quienes fabrican todos los insumos e incluso los materiales de construcción, necesitan pues del sector construcción y de su vigor y crecimiento para que puedan tener también ellos su propia participación en lo que a utilidades se refiere. Entonces estamos hablando pues de que el crecimiento económico de nuestro país tiene también como principal factor el aporte de los trabajadores. Es decir, si estos aportes de los trabajadores perdieran rentabilidad o perdieran valor en el mercado, sería una gran desgracia no solo para el país, sino también para los propios trabajadores. ¿Cuánto del dinero que administran las AFP en estos momentos se está invirtiendo en el sector público-privado? Digo público-privado porque, por ejemplo, en el sector inmobiliario está el programa Mi Vivienda. Y el programa Mi Vivienda, como ustedes saben, se financia a base de créditos hipotecarios. Pero esos créditos hipotecarios tienen como principal componente el aporte de los trabajadores que a través de las AFP adquiere rentabilidad precisamente al ser colocado en este tipo de inversiones. Es decir, gracias al aporte que hacemos los trabajadores a la AFP, el sector inmobiliario crece, como crece también el sector construcción. Y gracias a los aportes de los trabajadores, también las administradoras de fondos de inversiones hacen inversiones en la bolsa de valores en la esfera internacional, sobre todo en lo que se refiere a metales preciosos. Es decir, cuanto más rentabilidad generan sobre todo las acciones colocadas en la compra de acciones de las empresas mineras, obviamente se favorece también a quienes participan en las AFP como aportantes, pero desde luego también las propias administradoras, porque ganan comisiones muy jugosas, ¿no? en este aspecto. Y lo que debiéramos de valorar nosotros es de que mientras el fondo privado de pensiones crece ostensiblemente, el fondo del Sistema Nacional de Pensiones, al que también aportamos
un buen número de trabajadores no tienen ningún crecimiento, y no tienen ningún crecimiento porque el principal deudor, ¿no?, del Sistema Nacional de Pensiones es el Estado. Es el Estado en sus tres niveles, o sea, en el nivel nacional, en el nivel subnacional y en el nivel local, porque se habla de que prácticamente más del 60%, ¿no?, de los municipios e incluso de los propios ministerios le adeudan, ¿no?, al Sistema Nacional de Pensiones jugosos montos que han dejado de pagar. Pero y si a eso agregamos también que muchas empresas del sector privado no pagan los aportes, han sido liquidadas, han cambiado de dueño, entonces, ¿no?, la situación es mucho más caótica. Entonces, si hubiera una reforma, sobre todo en el Sistema Nacional de Pensiones, orientado sobre todo a darle rentabilidad a esos aportes y a manejarlo de manera distinta a como se maneja, ¿no?, porque en realidad pues la ONP no tiene, por ejemplo, un servicio de fiscalización que permita caerle a esa empresa morosa que se roba el aporte de los trabajadores, que se apropia del aporte de los trabajadores. Y sancionarlo, ¿no? Y sancionarla eficazmente, ¿no? Sería Entonces, lo más justo. Y por eso es de que cuando el trabajador aportante al Sistema Nacional de Pensiones va en busca de una pensión, se encuentra que las empresas no han pagado sus aportes, o si quiere ya jubilarse, quienes litigan en contra de ese trabajador son los señores de la ONP. Y esos señores de la ONP se han gastado hasta el año pasado más de 90 millones en litigios contra los trabajadores que reclaman una pensión de jubilación. Es decir, el propio Estado, que debiera de proteger el derecho a una jubilación o a una pensión digna para un trabajador que se jubile, litigia en contra del trabajador, contratando a estudios de abogados que son los más prestigiados del país, prestigiados sobre todo porque no defienden al trabajador, sino que defienden los intereses del Estado. Mira tú, o sea, se han gastado más de 90 millones litigando contra el trabajador. En lugar de pagarles. Y muchos de esos trabajadores tienen más de 6 años litigando contra la ONP para obtener una pensión de 450 soles o de 550 soles. ¿Qué comentario te merece esta situación, Beto? Bueno, el primer comentario que suscita un poco a las sospechas también el pronunciamiento de los defensores de los trabajadores, porque en otros que no dicen nada. Tenemos en el estamento, por ejemplo, de salud, tenemos un asiento del directorio le pertenecen a los representantes de los trabajadores. No, varios. Tenemos a uno que uno de la CGTP, uno de la CTP, uno que representa la CTP, uno que representa la CUC, es decir, tenemos tres y uno que representa a los jubilados. Claro, entonces tenemos 3 representantes directos, bueno, más el jubilado, pero tenemos 4 representantes. Pero esos señores van a calentar el asiento no hemos visto ningún y recibir tipo su de pensión pronunciamiento de más de 15,000 soles mensuales que reciben. Más de 15,000 soles mensuales por lo menos reciben los representantes de los trabajadores que están en el directorio de la ONP. El último, perdón, el directorio del Seguro Social, de Salud, y en donde debieran de plantear precisamente propuestas a favor de los trabajadores. Estuve presente en una reunión del Día del Trabajador, justamente convocado por el directorio de Salud, y vi a los representantes del directorio de los trabajadores con el ministro de Trabajo y varios congresistas oficialistas y no oficialistas en un banquete de padre y señor mío, ¿no? Lamentablemente, los representantes de los trabajadores... Y que son los mismos que están en el Consejo Nacional del Trabajo. Ahí está tu amigo Grijalva. Claro, ahí está, por ejemplo, mi ex amigo Grijalva, bueno, mi ex amigo también de la CGTP, mi ex amigo de la CUC, y bueno, y mi amigo distancia, que representa de los jubilados, pero siempre que no hacen nada a favor de los trabajadores. Y muchos que no defienden los intereses de los trabajadores. Vicente, lo indignante es, Beto, amigos oyentes de Radio Moderna, realmente de que son reelegidos permanentemente. Para nada, nada y nada. Son campeones en natación, Vicente. Y por eso es que no quieren dejar las dirigencias sindicales, pues porque precisamente una de las cuotas de poder que otorgan son los asientos en el directorio de salud y otras prebendas que le dan obviamente el Estado y otras gollerías como nombramiento personal, etcétera, personales, asesores, que en la práctica pues permite que ellos vivan, como se dice,
a todo dar, es decir, que vivan gozando de una comodidad económica que no es frecuente para un trabajador, porque el trabajador con un sueldo un sueldo mínimo vital con las justas tiene para subsistir, 900 soles. Mientras que sus representantes la pasan pues obviamente muy bien, y esa es la triste realidad. Más que todo triste, Vicente, es injusta realidad con la masa trabajadora. Esperemos que la masa trabajadora se dé cuenta al elegir, al decirle, al presionarlo a su dirigente como el señor Grijalva, como otros dirigentes que son cuatro que representan pues a los trabajadores. Decirles cómo es que están defendiendo los intereses de los trabajadores, porque como repito, en este tema precisamente de las pensiones no se ve ningún tipo de cambio desde hace mucho tiempo, y las pensiones de quienes, están congeladas, sobre todo del Sistema Nacional de 19.990, mi padre son jubilados del 1990 y están congeladas hace más de 10 años, ¿no? Pero vemos, ¿no?, que estos grandes líderes, el gobierno ha anunciado una bonificación para los de la 19.990 que se debe de concretar este año, que se debiera de concretar este año. No sabemos cuándo, pero se está hablando de ese beneficio, ¿no? Lo que deberíamos de hacer nosotros un poco para clarificar más el panorama de estos temas que estamos hablando es entrevistar la próxima semana a una persona que no solo conoce del tema de lo que es el Sistema Nacional de Pensiones, sino también del sistema privado de pensiones, para plantear algunas propuestas que vayan orientadas sobre todo a reformar y a reforzar el sistema pensionario en el país. Así es. Hemos llegado hasta aquí con Alerta Vecinal y nos despedimos hasta la próxima semana aquí en Radio Moderna 930 AM. Gracias amigos, gracias por escucharnos y estaremos nuevamente con ustedes. Hemos presentado Alerta Vecinal con Vicente Aponte, el espacio radial más esperado de la semana. Alerta Vecinal, un bloque de actualidad sin pelos en la lengua. Nos encontramos la próxima semana.